Vamos a estar ahora terminando, hermanos, con la carta de Primera de Pedro, ¿cómo la ven? We are going to be finishing up the epistle of First Peter. What do you think of that? Han sido muchos meses que pasamos. Yo pensé que iba a ser más rápido, pero It's been months. I thought it would be a little bit faster, but here we are. entonces quisiera, como hoy no tocan tantos versículos, son 4 versículos que tocan y luego la despedida, quisiera como que recordáramos un poco de qué hablamos en toda la carta. So we've got about 4 verses of continued content, and then the sign off here at the end of the letter. And as we wrap things up, I'd like to do a quick overview of what it is that we have seen in these months studying First Peter together. Si podemos recordar, hermanos, esta carta se escribe en medio de un contexto de persecución en contra de la iglesia. And so you'll remember that this letter is written in the context of persecution of the church. Y específicamente Pedro escribió para cristianos que estaban esparcidos por todas diferentes naciones. And so Peter is writing to those who have been dispersed throughout the region. Pero vemos que hay muchas promesas que Pedro hace hacia los cristianos. To remember that Peter reminds us of many promises that God has made to Christians. Nos recuerda Pedro que ahora que estamos en Cristo, tenemos una esperanza viva. You'll be reminded that we who are in Christ we have a living hope. Y que esta esperanza que tenemos nosotros es gracias a la obra redentora que Cristo hizo. And you'll remember that hope is thanks to the redemptive work of Jesus. Es decir, que nuestra salvación ya está lista, solo estamos esperando a que pase. And so our salvation is ready. It's done. We're just waiting for the ultimate fulfillment. Y dice que esa herencia que tenemos no se va a marchitar, no se va a echar a perder y va a estar siempre ahí. And so the inheritance that is ours, that is safeguarded for us, is not going to rust. It's not going to be. It's not going to deteriorate in any way. Y por lo tanto, podemos vivir alegres y con gozo. And it's because of that that we can live with such joy. Cuando hay persecución, cuando hay angustias y problemas, podemos sentirnos seguros. When there is persecution and when there is anguish, we can we can persevere. Es interesante que esta carta habla mucho sobre el sufrimiento It's interesting that this letter talks so much about suffering, y al parecer como que no hay una respuesta al respecto, ¿no? and in some ways, it feels like there isn't really an answer, a simple answer to suffering. Después de recordarnos Pedro todo esto, nos dice, ahora que les he recordado todo esto que Dios les ha dado, vivan diferente. And so Peter says, "Hey, by the way, because of all these things that I've told you, you need to live differently." Ya nos recordó y ahora nos invita a cambiar nuestra manera de vivir. So he reminds us, and then he invites us to live our lives differently. Dice que ya somos nuevas criaturas, que vivamos como tal. And so he says, he reminds us, you're a new creation and you need to live as such. Luego nos dice que Dios es santo y por eso tenemos que ser santos nosotros. And he reminds us, God is holy, and so we need to live holy. ¿Por qué? Porque fuimos rescatados. Why? Because we have been rescued. Y luego empieza a exhortarnos Pedro. And then he begins to exhort us. Y hace, ¿por qué sigues viviendo igual? And so then he says, why are you still living the same? Si has sido rescatado, ¿por qué no cambias? And if you've been rescued, why aren't you changing? ¿Por qué sigues eligiendo el pecado? Why do you continue to elect sin? ¿Por qué te rodeas de esa gente? Why do you surround yourself with these people? ¿Por qué actúas como ellos? Why are you acting like them? ¿Por qué le caes bien al mundo? Why are you found favorable
in the eyes of the world. Y luego nos dice que la sangre de Cristo es preciosa. He reminds us that the blood of Jesus is precious. Y nos exhorta a que no pisoteemos la sangre de Cristo. And he reminds us not to trod upon that precious blood of Jesus, Que no la tomemos como algo vano. that we should not treat it as something vain. Y dice que es más preciosa que el oro y que la plata. It says that it is more precious than gold and silver. Es el lujo más grande que podemos tener. This is the greatest luxury, the greatest thing of value that we could have. Entonces, si no lo tomamos así, ¿en dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo? And if we don't see the value of Christ and what he has given to us, what are we investing our time in? ¿En dónde están nuestros pensamientos? What is occupying our thoughts? ¿En dónde está tu prioridad? Where is our priority? ¿De qué se trata tu vida? What is your life about? Pedro nos manda a escoger. Peter is forcing us to make decisions. Y luego dice, pero la palabra de Dios es la única cosa que permanece para siempre. He reminds us that the word of God is the only thing that endures forever. Y esto es una constante en toda la carta. Eso que les hablé es el capítulo 1. And so this is constant. Really, it's all throughout the letter. I've just given you the themes that come up in chapter 1. Capítulo 2 nos vuelve a recordar que somos adoptados, que somos hijos de Dios. Chapter 2 reminds us that we're adopted children of God. Luego nos dice que vivamos como hijos de Dios. And then he reminds us to live as children of God. Y si vivimos como hijos de Dios, tenemos que obedecer a los gobernantes, a los jefes y portarnos bien en nuestras casas. And so if we are children of God, then we need to be obedient to the government, to our bosses. Nos dice que Dios no puede ser burlado, que Él conoce nuestras conciencias. And he reminds us that God will not be mocked. He knows our conscience. Por lo tanto, nos pide que nos aseguramos que no vivimos de la misma manera de la que Él nos rescató. And so he reminds us not to return to the manner of life that we were saved from. Y luego todo el capítulo 4 nos habla de cómo tenemos que vivir cuando hay sufrimiento. And then all throughout chapter 4, he reminds us how we need to live in the midst of suffering. Y nos dice que se van a burlar de nosotros. And he says, they're going to mock you, Pero dice, no te avergüences but de ser creyente, don't be ashamed of being a believer, porque tú tienes una esperanza que ellos no. because you have a hope that others don't. Luego nos habla de la humildad que tenemos que tener. And then he reminds us of the humility that we need to have. Y nos recuerda la humildad que Cristo tuvo, And it reminds us of the humility that Christ had. que Él siendo dueño de todo, obedeció hasta la muerte. Though he was the owner of all things, he became, he humbled himself. Y que ahora podemos confiar en que Él toma nuestras cargas y las podemos dar a Él. And now we are reminded that we can give our burdens over to him. El capítulo 5, verso 7, echen toda su ansiedad sobre Él. In chapter 4, verse 7, we're encouraged to put all of our angst and anxiety onto him. Y así aterrizamos en el verso 8, el que nos toca hoy. And so now we go to verse 8 of chapter 5. Sorry, that was chapter 5, verse 7. And now we're in chapter 5, verse 8. Y nos recuerda esta misma idea que ya habíamos visto en el capítulo 4. Sed sobrios y estén alertas. So he says, be sober and be on alert. Esto es algo que vimos, si vamos allá al capítulo 4, en el verso 7, es la misma idea. Chapter 4, verse 7 is the same basic idea, Pero la aplicación es diferente, lo explica para una diferente manera. but with a different application. En el capítulo 4 nos dice que estemos alerta y que estemos en oración, en una relación con Dios constante. In chapter 4,
told to be of sound judgment and sober for the purpose of prayer. Y en el capítulo 5 nos dice, estén alertas porque hasta un león queriéndolos cazar. In chapter 5, verse 8, we're told to be sober and on alert because there is a lion that wants to eat you. Pedro parece que habla aquí del adormecimiento espiritual, que es lo que mismo que le pasó a él. And so there is, Peter is trying to wake people up from a spiritual slumber. Y la única manera en que vamos a estar firmes frente a Satanás es estando en una relación con Dios. And the only way that we are going to be able to stand firm before Satan is to be in a right standing with God. Como que a Pedro nunca se le pudo olvidar que cuando Jesús le dijo, ora conmigo una hora, se quedó dormido. Por eso nos dice, estén despiertos. Perhaps it's as if Peter can't get out of his mind that Jesus had asked him to pray with him for an hour and he couldn't do it. And now he's very aware of the need to be alert. ¿Y qué pasó con Pedro? Se quedó dormido y la tentación llegó. What happened with Peter? He fell asleep that night of the crucifixion and temptation came upon him. El adversario lo andaba cazando. The adversary was hunting him, as it were. Y dice aquí, vuestro adversario, el diablo. So here in 1 Peter 5:8, your adversary, the devil. Esta palabra adversario es de una persona que puede hacer acusaciones legales. This person, the devil, the word adversary is the translation of a word that refers to someone who makes legal accusations. Es decir, que el diablo es a lo que se dedica, a acusarnos. This is what the devil dedicates himself to doing. Y esto lo podemos ver desde la historia de Job, And we can see this in the book of Job cuando se presenta ante Dios when Satan presents himself before the Lord. y le presenta ahí el plan y dice, quítale todo eso y verás que va a blasfemar en tu contra. And you remember the accusation is that, Lord, if you would take all these things from Job, then he will blaspheme you to your face. Y también pasa con un profeta que se llama Josué. Si vamos ahí a Zacarías, capítulo 3, It also happens with the priest Joshua in Zechariah voy a estar leyendo el capítulo 3, verso 1 nomás. 3:1. Dice, después me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba de pie delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Zechariah 3:1. Then he showed me Joshua, the high priest, standing before the angel of the Lord, and Satan standing at his right hand to accuse him. Algo que tenemos que tener claro nosotros es que las acusaciones del diablo tienen un peso y son reales. You have to understand that when Satan makes accusations, they bear weight because they are based in reality. Cuando él nos acusa, lo está haciendo con razón. When he accuses us, he's not wrong, he's right. No se presenta ante Dios con una mentira a medias. Dios sabe todas las cosas. He's not spouting lies here. Cuando fallamos, Él nos acusa. When we fall, he accuses us. Cuando cometemos un pecado, está atento para presentarse ante Dios y acusarnos. When we sin, we commit sin, he is there before the Lord accusing us. Y está haciendo una acusación legal, And he's making a legal accusation. porque es lo único que puede hacer, That's all. acusarnos. That's all he can do is make accusations. La tiene perdida, Cristo ganó. He's going to lose. Jesus has already won. Y lo único que puede hacer es acusarnos, All he can do is accuse us. porque Él sabe que la paga del pecado es muerte. But he does this because he knows that the wages of sin is death. Pero nosotros sabemos que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. But we know that the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Y miren, si seguimos leyendo ahí en Zacarías, el verso 2, If you keep reading
in verse 2. Satanás ahí estaba listo para acusarlo, ¿no? Pero Satan is there ready to accuse. Pero dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que has cogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras sucias y estaba de pie delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle esas vestiduras sucias. Y él le dijo, mira que hago pasar de ti tu pecado y te voy a vestir de ropas de gala. The Lord said to Satan, "The Lord rebuke you, Satan. Indeed, the Lord has chosen Jerusalem. Rebuke you. Is this not a brand plucked from the fire?" Now Joshua was clothed with filthy garments, standing before the angel. He spoke and he said to those who were standing with him, "Remove the filthy garments from him." Again, he said to him, "See, I have taken your iniquity away from you and will clothe you with festal robes." Esto es una clara representación, hermanos, de cuando nosotros llegamos a Cristo. This is a beautiful representation of when we come to Christ. Con Satanás acusándonos de todas nuestras basuras, Satan can accuse us of all the wrong that we've done, todos sucios, revolcados, and we are dirty and a mess. pero Dios dice, quítale esas vestiduras sucias. But God says, remove those filthy garments. Ahora te vas a vestir con ropas de gala. You will now be dressed with clothing fit for struggling. Gala. Mm, como algo fino. Yeah, for a special occasion. That's sorry, that's all I got. Entonces vemos que nuestra identidad So we see that our identity, es de que estábamos muertos, we were dead, pero Dios but God vio algo en nosotros que no sé qué es. saw something in us. I don't know what that is. Éramos hijos de la ira de Dios, We were children of the wrath of God, dignos de la condenación de Dios, worthy of the condemnation of God, pero Dios but God, no sé qué vio en mí. He I don't know what He saw. El adversario nos acusa, The adversary accuses us, pero nosotros tenemos a un abogado but we have a lawyer que paga por completo todas nuestras faltas. who has completely paid for and taken care of all of our failings. Vamos a Romanos 8, hermanos, Let's go to Romans 8, el verso 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Who is the one who condemns? Christ Jesus is he who died. Yes, rather, he who was raised, who is at the right hand of God, who intercedes for us. Es algo interesante que acabo de percatarme de algo, hermano. Dejen reviso. I'm just realizing something. I'm going to look for it. Interesante que como en Zacarías dice que Satanás está a la diestra de Dios. It's interesting in Zechariah to notice who's standing at the right hand of God. It's Satan. Pero aquí, ahora que Cristo está en victoria, Él está a la diestra de Dios. But now, here in Romans 8, we see that Jesus in victory is standing at the right hand of God, Intercediendo, cubriéndonos, protegiéndonos de todo. interceding for us and protecting us from everything. Si vamos a Hebreos capítulo 7, We go to Hebrews chapter 7, en el verso 25 y 26 vemos esta misma situación. 7, 25 and 26, we see the same idea.
por lo cual también, por lo cual puede también salvar completamente a los que por medio de él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y puesto por encima de los cielos. Therefore, he is also able to save forever those who draw near to God through him, since he always lives to make intercession for them. For it was fitting for us to have such a high priest, holy, innocent, undefiled, separated from sinners, and exalted above the heavens. Luego si vamos ahí a Primera de Juan, hermanos, en el capítulo 2, If you look at First John chapter 2, verso 1 y 2, dice lo siguiente: Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. my little children, I am writing these things to you so that you may not sin. And if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. And he himself is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for those of the whole world. Si regresamos ahí a Pedro, hermanos, ahí en el mismo verso 8, If we go back to 1 Peter 5:8, vemos que el diablo es descrito como un león. the devil is described as a lion. No está diciendo que el diablo es un león. I'm not saying that he's literally a lion. Está describiendo la manera en que Satanás está atento a que flaquees, a que te debilites. He is talking about the way that Satan is the way that he hunts and attacks to weaken you. Y me gustó algo que mencionaba el pastor Jesse, que está esperando a que estemos solos también. And like what Pastor Jesse mentioned on the other side, that he's dividing us so that we might be found alone. A veces Satanás se mete a las iglesias como un león y es para dejarnos solos y dividirnos. And so when Satan attacks a church, that's what he does: is he tries to divide us so that we'll be left alone and isolated. Y siempre está atento, buscando qué devorar, And he's always looking to see what he might devour. esperando a cuando menos nos demos cuenta, cuando más a gusto estemos, ahí llega el león a cazar. And whenever we are least alert, that's when the lion shows up to try and attack us. Y a veces nosotros pensamos de que no, a mí el Satanás me hace los mandados, conmigo no puede el Satanás. And sometimes we can get a little cocky and go, wow, Satan, he's not gonna bother me. He's not, he's got nothing on me. Hasta hay una canción, ¿no? que para pisarle la cabeza al diablo, ¿no? Algo así. And I've heard, songs, something about, stepping on the devil's head and things like that. Pero hermano, si engañó a miles de ángeles que estaban frente a la presencia de Dios, ¿qué no va a hacer con nosotros? But also think about this. I mean, he deceived angels who were standing in the presence of God. Un ejemplo claro de esto también es el rey David. And a clear example of someone great falling into temptation is King David. Y decía que era conforme al corazón de Dios. And it says that he was a man after God's own heart. Pregunta, ¿tú eres conforme al corazón de Dios? Are you a man or a woman after God's own heart? Si no, pues es más fácil que caigas. And if you're not, understand it'll be even easier for you to fall. ¿Y qué hizo David? And what did David do? Planeó todo lo que iba a hacer. He planned the whole thing that he was going to do. Andaba de perezoso, de flojo cuando tenía que estar en la guerra. He was being lazy when he should have been at war. Luego cometió adulterio con una mujer. He committed adultery. Y luego homicidio, mató a alguien And then homicide para cubrir sus pecados, to try and cover queriendo up his sin, ocultar eso que había hecho. to try and hide what he had done.
Y Satanás no va a estar ahí en la noche jalándote las patas, ¿no? I don't think you need to be thinking, oh, I'm gonna fall asleep and Satan's gonna come and pull my feet from under the bed or something. Y luego te va a enseñar la cola y los cuernos para que te asustes, no, no. And then you'll see his tail and horns and be scared of him or something. Satanás lo que hace es que nos pone algo que nos agrada, Satan doesn't work like that. He's gonna put something out there that you like, algo que te va a hacer caer en tentación. something that will cause you to fall in temptation. Esa es la manera en que él trabaja. That's the way that he works. ¿Por qué? Porque Satanás conoce cómo Dios funciona Because Satan knows how God works. y lo que él quiere, porque no puede hacer nada, What he wants, because he can't do anything, que el juicio de Dios caiga sobre is nosotros. that the justice of God would fall on us. Pero gracias a Jesucristo But thanks to Jesus Christ, somos libres. we are free. Si vamos allá a segunda de Timoteo en el capítulo 4, If we go to 2 Timothy chapter 4, en el verso 17, verse 17, miren lo que Pablo dice. Dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me revistió de poder para que por medio de mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles la oyesen. Y fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. but the Lord stood with me and strengthened me, so that through me the proclamation might be accomplished, and that all the Gentiles might hear. And I was rescued from the lion's mouth. Vemos que la única manera o la única cosa que podemos hacer en contra de Satanás es resistir. To see that the only thing that we can do in the presence of the enemy is to resist. El verso 9 lo deja claro ahí en Primera de Pedro, regresando ahí, 1 Peter 5:9, we return there, makes this clear. al cual resisten firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, en vuestros hermanos, en todo el mundo. But resist him, firm in your faith, knowing that the same experiences of suffering are being accomplished by your brethren who are in the world. Si se dan cuenta que en ningún momento somos llamados a vencer al enemigo. You realize that at no point are we called upon to be victors over Satan. Dice que somos llamados a resistirlo, We are called upon to resist him, a poner firmeza en contra de tentaciones. to be firm in the midst of Y temptation. la única manera en que podemos hacer eso es permaneciendo junto a Jesucristo. The way that we can do this is by abiding in the presence of Jesus. En una ocasión Jesús le dijo a Pedro que Satanás lo pidió para zarandearlo, pero que no se preocupara porque él iba a estar orando por él. And so there's an occasion where Jesus tells Peter that Satan has asked to sift him like wheat, but not to worry because he will be prayed for. Lo que nos toca a nosotros no es escapar de todas estas situaciones de persecuciones, nos toca confiar en Jesús. So what we are called upon to do is not to do anything in our own strength, but to trust in Jesus. Nos anima a ver, a Pedro nos anima a ver y entender que nuestras luchas y tentaciones son parte del plan de Dios. And so Peter is reminding us that our struggles and our temptations are part of the plan of God. Y dice que tenemos que saber esto, que estos padecimientos no nomás son de nosotros, sino que todos nuestros hermanos, todos pasamos por lo mismo. So we need to know that all of our suffering, this is not unique to us. This is something that happens to Christians everywhere. Por eso nos podemos entender, por eso nos podemos ayudar, orar unos por otros, porque somos iguales. And so this is why we need to pray for one another, because we're all in the same boat. Y luego el verso 10, hermanos, dice, mas el Dios de toda gracia,
But then we read in about God. It's but God who is full of grace. Comienza con una expresión de alabanza a Dios primero And he starts with this praise to God. y nos explica que Él es el que nos ayuda en las pruebas, en los conflictos, en la persecución. God is the one who's going to help us in all of our testing and all of our conflicts. ¿Y tú cuánta gracia necesitas, hermano? And how much grace do you need? ¿Mucha o poca? ¿O cuánta necesitamos? A lot or a little bit? Pues aquí dice que Él es el Dios de toda gracia. Here we're reminded that He is the God of all grace. Y parece que Pedro nos recuerda mucho acerca nomás del sufrimiento. So we're reminded that Peter tells us a lot about suffering. Pero Dios dice que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. But we're told here that God has called us to His eternal glory in Christ. Nos llamó a algo más que este mundo que podemos ver nosotros. He's called us to something beyond the world that we see. Y luego nosotros sabemos que cuando confiamos en Él, And we know that when we trust in Him, que todas las cosas nos ayudan para bien. all things they help and support us for good. Si vamos ahí a Filipenses capítulo 3, If you go to Philippians chapter 3, en el verso 14, verse 14, Filipenses 3:14 nos dice, prosigo hacia la meta para conseguir el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. I press on toward the goal, the prize of the upward call of God in Christ Jesus. A nosotros nos toca caminar confiando en Dios para llegar a esa meta. What we are called upon to do is to walk with the Lord towards this goal. Y aunque podemos sufrir en este mundo, And even though we might suffer in this world, la palabra nos invita a ver el sufrimiento de una manera diferente. the word invites us to look at our suffering differently. Muchas veces quisiera yo tener la respuesta para el dolor y el sufrimiento, A lot of times I wish that I had more answers for pain and suffering. quisiera poder decirte por qué suceden esas cosas, I wish I could tell you why these things are happening. pero en realidad no sabemos por qué. But in reality, I don't know why. Y la palabra no nos dice por qué exactamente. And the word doesn't tell us why exactly. Lo que nos dice What it tells us es que nosotros podemos tener una esperanza en medio del sufrimiento. is that we can have hope in the midst of suffering. Sabemos que todos vamos a sufrir, creyentes o no creyentes vamos a I sufrir. know that all of us are going to suffer, whether we're believers or not. ¿Por qué? Porque este es un mundo caído, This is a fallen world. pero nosotros debemos de decidir cómo queremos sufrir, But we can decide how we want to suffer. con Cristo y con esperanza, With Christ and with hope, o sin Cristo y sin esperanza. or without Christ and with no hope. Nosotros tenemos a Cristo, hermanos. We have Christ. Si vamos ahí a 2 de Corintios, We go to 2 Corinthians, ya casi vamos a terminar. and we're almost wrapping it up. 2 de Corintios, capítulo 4, 2 Corinthians 4, el verso 17. verse 17. Porque esta leve tribulación momentánea nos produce, en una medida que sobrepasa toda medida, un eterno peso de gloria, no poniendo nosotros la mira en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. So we read, for momentary light affliction is producing for us an eternal weight of glory, far beyond all comparison. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen.
For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Todo depende de cómo miremos las cosas, hermanos, si las vemos de la perspectiva de Dios o desde la perspectiva humana. Everything depends on how we are looking at things. Or we see it from God's perspective or from a human perspective. Regresando ahí a Pedro, hermanos, Going back to First Peter, nos dice que vamos a padecer, pero por un poco de tiempo comparado a la eternidad. we're reminded that we're going to suffer, but that's just a short-term thing compared to what is eternal. Dice que Él mismo nos va a reparar. Eso significa esa palabra. And He Himself is going to settle with you or establish you to make things right. Dice que nos va a dar la victoria, He's going to give us victory. nos va a confortar nuestros corazones He is going to comfort our hearts. y nos va a poner de una manera firme que nada nos va a poder mover. And so He's going to plant us in a way that we are firm and nothing can move us. Y todo eso es si permanecemos a su lado. And this is all if we will remain and stand at His side. Por eso Pedro nos dice que a Él es toda la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. And so this is why Peter concludes and he says, to Him be glory and dominion forever and ever. O sea, está diciendo que el poder es de Él, la soberanía es de Él. The power is His, the sovereignty is His. Él gobierna toda la creación, tiene el plan perfecto para toda la historia He governs all creation. He's the one with the perfect plan for all of history. y tiene autoridad por toda la eternidad. And He has authority for all eternity. Después, hermanos, ahí en el verso 12, In verse 12, nos empieza a hablar aquí de algunos personajes. we're told about some individuals. Dice, por conducto de Silvano. So it's through Silvanus. Pensamos que este Silvano es el mismo Silas que estuvo con Pablo en la cárcel. Quite possibly the same Silas who was with Paul when he was in jail and other places. Y hay muchos pasajes acerca de esta persona, de Silvano. And so there's quite a few other places where Silvanus is Y mentioned. dice que era un hermano fiel. And we're told that he is a faithful brother. Y Pedro nos dice que él nos escribió esta carta para exhortarnos. Here we get the purpose of the writing. It's an exhortation. Y que el propósito también es mostrarnos la verdadera gracia de Dios. And that we might see the true grace of God. Así que ahora que ya terminamos, hermano, yo los invito en sus casas, lean la carta. So I want to encourage you as we're wrapping this up, go home and read this letter. Y van a ver que toda la carta habla de la gracia de Dios. And you'll see that the grace of God is all throughout this letter. Y Pedro es lo que quiso decirnos, mostrando la verdadera gracia de Dios. And Peter, what he's been trying to do is to show us the true grace of God. Es una gracia que nos salva, It's a grace that saves us, una gracia que nos da la vida eterna, la herencia eterna, a grace that gives us eternal life and an eternal inheritance. una gracia que nos ayuda en nuestras dificultades. It is a grace that helps us in our difficulties. Y dice que en esa gracia es en la que estamos nosotros. And that's the grace that we are in. Permanecemos en esa gracia. We are remaining, abiding in that grace. Verso 13 nos habla de la iglesia que está en Babilonia. Verse 13 reminds us of the church that is in Babylon. Lo más probable es que esté hablando de Roma, Probably actually talking about Rome, literally. pero nomás le cambiaron el nombre y esto en la historia ahí en Apocalipsis también se refieren a Roma como Babilonia. And this is probably parallel to what we see in Revelation, where Rome is referred to as Babylon. Después aparece, dice que es elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, os saludan. So, elected together with you, salutations also to Mark, my son.
Entonces pensamos que este Marcos es el mismo Marcos que escribió el Evangelio. Probably the same Mark that wrote the gospel. Y vemos que todos ellos estaban juntos y sufrían la persecución juntos And see, all these guys are together and they're suffering persecution together. y se animaban a seguir adelante. And so they encourage one another to continue moving forward. Después dice, salúdense unos a otros con beso de amor. And so it says to greet one another with a kiss of love. Esto era una costumbre que ellos tenían, el saludarse de beso. Es muy común también en México. It was a common custom of the day and common still in Mexico. Pero esto implica el saludarse de una manera pura, sin hipocresía, sin una doble intención. And so the idea here is to greet one another with sincerity and purity and without hidden motives. La última sentencia nos dice que la única manera en que podemos tener paz es a través de Jesucristo. And so what we see and we're reminded of here is the only way to have peace is through Jesus Christ. Es una paz que sobrepasa el entendimiento de todos nosotros. It is a peace that goes beyond all understanding. Y les dice shalom. And in Hebrew, the word is shalom. Y es importante recordarlo porque ellos necesitaban de esa paz que sobrepasa el entendimiento. And they so desperately needed that peace that passes understanding. Y sabían que Cristo estaba con ellos. They knew that Christ was with them. Amén. Amen. Amén. Entonces, vamos a orar, hermanos. ¿Qué les parece? Let's pray. Señor, te damos gracias